promedio, dada la incidencia de las neoplasias en este último tiempo, ya sea por características ambientales que han cambiado o por los métodos diagnósticos que nos permiten realizar mayor dosaje de esta patología y al mismo tiempo la concientización a través de campañas que se están Doctora, realizando. Dígame. ha dejado de compartir su presentación. A ver, vamos a ver. Déjenme ver. Muy bien, vuelvo a compartir. ¿Cómo está ahora? Ahora sí se ve. Muy bien. Entonces, como les decía, debido a la concientización que hay a través de campañas que ustedes han debido ver a través de los medios de comunicación, es que quizás esta patología, Dios mediante, vaya disminuyendo conforme pase el tiempo. A nivel Bolivia, y esto es una estadística un poco pasada, tenemos que se diagnostican 11.000 nuevos casos de cáncer por año. 24-25% corresponde al cáncer de cérvix y un 16 al 17% cáncer de mama. Esto hablando en el sexo femenino. El cáncer de próstata todavía corresponde a un gran número de pacientes en el sexo masculino. Las proyecciones nos indican que hasta el 2023 se incrementará hasta un 46% y es por eso la importancia de realizar un diagnóstico temprano y también enseñar a la paciente en la primera visita que ustedes tengan o el primer contacto con pacientes con factores de riesgo, realizar exhaustivamente el examen de mama. La incidencia del cáncer de mama en nuestro país alcanza 35 por cada 100.000 habitantes. Se dice que existen 5 nuevos casos por día y es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país después del cáncer de cérvix. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos además que 2 mujeres mueren cada día por esta patología, según el pronóstico. En nuestro país, esto desde el 2016 hasta el 2023, en Bolivia, según los datos del Registro Nacional de Lucha contra el Cáncer, en las últimas gestiones se ha visto un total de 31.398 casos nuevos de cáncer. ¿Se imaginan? Es bastante alta la cantidad de pacientes con cáncer. Y de estos, un 5.1% correspondería al cáncer de mama, ¿ya? Recordando un poquito la parte anatómica, recordemos que la región mamaria se extiende tiene una forma primero rectangular que se extiende desde la línea media esternal hasta la línea axilar media. Se extiende desde el segundo espacio intercostal hasta el sexto espacio intercostal. Toda esta región debe ser explorada tanto en la inspección, en la palpación, cuando hablamos del examen de mama, sobre todo en el sexo femenino, ya que si bien en el sexo masculino la patología no es frecuente, no debe dejar de ser explorada, sobre todo cuando existe motivo de consulta respecto a esta región en el sexo masculino. La glándula mamaria reposa encima del músculo pectoral mayor y del serrato anterior en la parte inferior. Como glándula, además, está rodeada de tejido conectivo y tejido graso, cuya cantidad y desarrollo de la glándula mamaria dependerá del estado hormonal y de la edad de la mujer. Así es que en edades posteriores a los 50 años ustedes van a notar en la exploración física la disminución del volumen de la glándula mamaria, inclusive despigmentación de la areola y del pezón, debido a que estas dejan de estar relacionadas al estímulo estrogénico, ¿ya? Al contrario, cuando tenemos estímulo estrogénico mayor, como en el caso del embarazo, ustedes van a notar que la región de la areola y del pezón tiende a oscurecerse más. Entonces, la glándula mamaria está íntimamente relacionada a trastornos cuando se producen a nivel estrogénico y también a nivel hipofisiario, ¿ya? Ahora bien, la glándula mamaria consta de lobulillos y lóbulos, 20 a 25 lóbulos, que además están formados por lobulillos que van a conectarse con los conductos galactóforos para todos drenar a nivel del pezón. Y esto en la lactancia obviamente va a cobrar mayor importancia debido a la secreción de la leche. Pero en la glándula mamaria no solamente exploramos a esta, sino también a los acompañantes como son los ganglios, las cadenas ganglionares, debido a la importancia que tienen en procesos inflamatorios y más todavía cuando hablamos de procesos neoplásicos.
Para localizar alguna lesión en la glándula mamaria, nosotros dividimos a la misma en 4 cuadrantes, los mismos divididos por 2 líneas perpendiculares que pasan por el pezón. Un quinto cuadrante a nivel de la cola de Spence en el cuadrante superior externo de la glándula mamaria. Una manera de mencionar lesiones es dividiendo por cuadrantes, como les manifestaba. Otra es siguiendo el sentido horario, ¿no? Lesiones a las 3 de la tarde, a las 12 o entre las 12 y las 3. También es otra manera de catalogar o manifestar lesiones a nivel de la descripción mamaria. También nos sirve el pezón como punto de referencia. Por ejemplo, lesión nodular entre las 12 y las 3 a 2 centímetros del pezón. Entonces, somos más precisos en la descripción de algún nódulo, masa o lesión primaria o secundaria a nivel de la piel. Recordemos siempre que en el desarrollo embrionario nosotros tenemos la línea mamaria, que se extiende a todo lo largo del tórax y el abdomen. Puede quedar restos o vestigios del desarrollo mamario, ya sea del pezón o de la areola, que en muchos de los casos son confundidos con nevos. No tienen importancia patológica, sino que tenemos que estar presentes que en algunos casos pueden haber pezones supernumerarios y deben ser manifestados como tal. Dentro de los grupos ganglionares que les mencionaba, de repente el grupo axilar es el más importante, el que cobra mayor importancia, ya que este grupo axilar es el que con mayor frecuencia va a llegar a ser palpado por el explorador o la paciente en cuanto a nódulos o masas. Recordemos que este se encuentra en el borde, en el extremo superior de la axila, entre el pliegue anterior y el pliegue posterior de la axila. Y son los ganglios que sí vamos a poder llegar a palpar cuando existe alguna patología inflamatoria o neoplásica. Recordemos siempre que a esta cadena ganglionar, sin embargo, llegan otros grupos ganglionares, como son los ganglios pectorales anteriores a todo lo largo del reborde del pliegue anterior de la axila y que obviamente me van a drenar la mayor parte de la linfa de la glándula mamaria de la región anterior del tórax. También tenemos a los grupos ganglionares subescapulares, a todo que están a nivel de la borde inferior de la escápula o a nivel del pliegue de axilar posterior. La palpación de estos ganglios no es muy accesible, por lo tanto, si bien los tenemos que revisar, de repente es poco probable que lleguemos a palpar un nódulo o masa. Los ganglios pectorales laterales que se van a extender a todo lo largo del borde cubital del brazo. Entonces también nos sirven para hacer referencia a alguna patología inflamatoria, no solo de la mama, sino también del borde superior o del extremo superior del brazo. ¿Ya? Lo mismo con los ganglios subescapulares, que me van a drenar la linfa de la parte posterior del tórax, de la piel del tórax y también algo de la región mamaria. Todos estos van a converger en los ganglios axilares centrales. Como les decía, de ahí la importancia de palpar siempre las cadenas ganglionares. Estos van a drenar la linfa a los ganglios sub- o infraclaviculares y finalmente supraclaviculares. Es decir, que todo este trayecto ganglionar o la palpación de nódulos o masas a este nivel nos harán pensar de patología mamaria, si no es acaso de patología proveniente de la piel correspondiente a esta región. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Como tenemos en el gráfico aquí, muchos de los nódulos o masas de repente poco palpables en la glándula mamaria podrían darnos ganglios satélites y el conocer estas cadenas ganglionares y explorarlas adecuadamente nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de repente temprano, descartando patología mamaria maligna que pueda ser corregible quirúrgicamente. ¿Cuáles serán los motivos de consulta principal? El motivo de consulta generalmente son 3 molestias que hace que la mujer, sobre todo, tenga como motivo de consulta en cualquier consulta externa que ustedes vayan viendo. La presencia de bultos o masas será uno de ellos, la mastodinia o dolor en la mama otra, y finalmente la secreción a través del pezón. Se ha mencionado que estos 3 generalmente son los motivos por los cuales consulta la mujer. Sin embargo, en muchos casos, la mujer puede restar importancia a
a estas manifestaciones, sobre todo en cuanto a los bultos o masas. Desgraciadamente, mucha de la patología mamaria maligna se presenta con bultos o masas no dolorosas, por lo tanto no llama la atención a la mujer. Y si asociamos a esto la falta de autoexploración o la falta de conocimiento de la misma, más aún. Entonces, para esto nos sirven dentro de la historia clínica muchos de los antecedentes, ya sea obtenidos en la revisión por sistemas o quizás inclusive en los antecedentes ginecobstétricos, a través de los cuales nosotros ya vamos a tener datos importantes, sobre todo acerca de los factores de riesgo para cáncer de mama, que es un objetivo principal de mi clase que ustedes quiero que descarten en preguntas dirigidas, aunque el motivo de consulta de la enfermedad o por el cual el paciente haya acudido a ustedes no sea precisamente patología mamaria, sino que ustedes deben descartar a través de preguntas dirigidas la posibilidad de factores de riesgo para cáncer de mama y hacer un examen minucioso. Y no se olviden enseñar en su primera consulta la autoexploración mamaria. Si ponemos nosotros a la mayoría, inclusive del personal médico, en cuanto al conocimiento del mismo, y les pregunto a ustedes, sobre todo a las médicos o a las doctoras, nosotros les pregunto, ¿cuántas de ustedes se ha realizado la autoexploración mamaria o cuántas de ustedes tienen el conocimiento exacto? En la mayor parte de los casos, la mayoría no ha realizado esta. No sabemos en qué momento se realiza esta autoexploración. Por lo tanto, es importante el conocimiento del mismo. La autoexploración mamaria se debe realizar, acuérdense, y esto es pregunta de examen, 5 a 7 días después del iniciado el periodo menstrual, cuando el estímulo estrogénico haya descendido y nos haga visibles o nos haga palpables muchos nódulos o masas sin que la mujer tenga dolor en las mismas, ¿ya? En cuanto a la mastodinia. La mastodinia va a tener diferente interpretación de acuerdo a la edad de la mujer, de acuerdo a la relación con el ciclo menstrual o a la lactancia. Por ejemplo, la presencia de dolor relacionado en extremos de la vida, mujeres mayores de 50 años, siempre nos hará pensar algo más que no sea algo benigno, sino tendremos que ir a descartar patología maligna. Lo mismo la relación con el ciclo menstrual. Es frecuente que durante el estímulo estrogénico premenstrual las mamas aumenten de volumen y se asocien a dolor y se hagan sensibles. Es por eso que no está indicado realizar la palpación mamaria en este periodo durante el estímulo estrogénico alto, sino posterior a este, cuando el estímulo estrogénico haya descendido lo suficiente. ¿Ya? Lo mismo en la lactancia. La presencia de dolor en la lactancia nos hará pensar en una mastitis asociada a la lactancia por procesos ya sea infecciosos. Muy diferente la interpretación del dolor en una mujer no lactante, por ejemplo. En cuanto a los nódulos o masas, la importancia radica aquí, ya que en cualquier nódulo o masa encontrado no solo en la región mamaria, uno siempre debe describir la localización, medir el tamaño, palpar la consistencia y describirla. Describir los bordes, si son nítidos, si son poco perceptibles en cuanto a bordes, la movilidad de esta masa y la sensibilidad. Tan solo describiendo estas características en un nódulo o masa, nosotros podremos tener una impresión diagnóstica semiológica de un nódulo maligno o de un nódulo benigno. ¿Ya? La localización, por ejemplo, se ha descrito que la localización por cuadrantes para encontrar patología mamaria maligna en un 50% es mayor en el cuadrante superior externo. Aquí me voy a referir un poquito a los cuadrantes. Como habíamos dicho, dividiendo en 4 cuadrantes, tenemos como referencia el cuadrante superior externo, superior interno, inferior interno e inferior externo. De estos 4 cuadrantes cobra importancia el cuadrante superior externo, ya que el 50% de los nódulos o masas palpados o explorados en esta región, encontrados en esta región, corresponden en un 50% a patología maligna. Es por eso la importancia de incluso haber un 5.º cuadrante, la cola de Spence, para la palpación y la exploración mamaria. Seguido está
la región areolar, donde también la palpación de nódulos o masas o protrusiones en un 18% se ha relacionado con patología maligna, seguida del cuadrante superior interno en un 15%, posteriormente el cuadrante inferior externo en un 11% y finalmente en menor porcentaje el cuadrante inferior interno. Esto de acuerdo a estadística. Esto no quiere decir que no encontremos patología mamaria maligna en otros cuadrantes. Sin embargo, cabe resaltar que siempre la exploración en estas regiones de mayor porcentaje de hallazgos de patología maligna mamaria deben ser tomados en cuenta. Es decir, si yo encuentro un nódulo palpable, no doloroso, de bordes poco definidos en el cuadrante superior externo, debe ser considerado maligno hasta demostrar lo contrario. Si pensamos así, es posible que nos equivoquemos menos. ¿Cuáles serán las características de un nódulo maligno? La localización, como ustedes saben, es muy importante. El tamaño. Actualmente el tamaño puede variar. De hecho, estudios complementarios como la ecografía mamaria, la mamografía, nos ayudan a encontrar cada vez más temprana la patología maligna, y el tamaño de repente nos ayuda. Se dicen que los nódulos o masas de mayor tamaño, mayor a 2 centímetros, están relacionadas sí con patología maligna, los de menor tamaño a patología benigna. Sin embargo, no se excluyen nódulos incluso no palpables, solamente detectados por métodos diagnósticos como la ecografía y la mamografía, ya puedan ser malignos. En cuanto a la consistencia, una consistencia blanda generalmente nos hará pensar en patología benigna como los quistes mamarios. Sin embargo, una consistencia aumentada, pétrea, por ejemplo, nos hará pensar en patología maligna. Los bordes bien definidos, generalmente pensaremos en patología benigna. Los bordes espiculados, poco definidos, nos hará pensar en patología maligna. En cuanto a la movilidad, la presencia de una masa móvil, como corresponde a un quiste o a un nódulo quístico, nos hará pensar en patología benigna. Al contrario, un nódulo o masa poco móvil, adherido a planos profundos, nos hará pensar en patología maligna. En cuanto a la sensibilidad generalmente puede presentarse tanto en patología maligna o en patología benigna. La mayor parte de las veces los nódulos malignos, sin embargo, no son sensibles. De ahí la falta de diagnóstico temprano en algunas ocasiones. Ahora bien, aquí tengo graficado lo que les había dicho. Dentro de la patología, ustedes, ya sea por las características de dolor, localización, ustedes por la parte semiológica van a poder definir un nódulo considerado como benigno o maligno. Por ejemplo, tenemos patología benigna como el fibroadenoma y la mastopatía quística, diferente a un tumor benigno con bordes poco definidos, adherido a planos profundos, generalmente de mayor tamaño y no doloroso, a diferencia de un fibroadenoma o un quiste, que son blandos. Los quistes, por ejemplo, con alteración sensitiva, con dolor, tienen una consistencia blanda, como de un globo inflado con agua. Hagan de cuenta eso, porque el quiste es eso, es un acúmulo de líquido, con bordes definidos, ¿no? Motilidad o movilidad no adherido a planos profundos, por lo tanto va a ser móvil, generalmente doloroso en el caso de los quistes, poco doloroso en el fibroadenoma y generalmente no doloroso en patología maligna. Es importante tener en cuenta los factores de riesgo, o mencionar la edad como factor de riesgo. Se dice que entre los 15 y 25 años todo nódulo o masa nos hará pensar generalmente en un fibroadenoma. Las características de este será liso, con bordes no pétreo, con bordes bastante bien definidos, consistencia blanda, generalmente redondos, en algunos casos no dolorosos. En cambio, cuando tenemos un nódulo o masa en una mujer entre los 25 y 50 años, al tener una consistencia blanda, ser redondeada, ser móvil y asociarse a dolor, nos hará pensar más en un quiste mamario.
Sin embargo, ya en esta edad, cuando estas características ya van cambiando en cuanto a consistencia, bordes irregulares, que no sea móvil, aunque tenga edad menor, nos hará descartar siempre primero patología maligna. ¿Ya? Y obviamente en las mujeres mayores de 50 años, todo nódulo o masa siempre deberá ser descartado en cáncer para cometer menos errores. Lo mismo en las mujeres con embarazo y lactancia, generalmente ahí tendremos más patología benigna de repente. Sin embargo, doctores, como decimos en medicina, lastimosamente 1 más 1 no es 2, existen excepciones. Es más, en este último tiempo, debido a los métodos diagnósticos que tenemos de diagnóstico temprano, es que los nódulos o masas se están presentando con carácter maligno cada vez en edades más menores, ¿no? Inclusive menores de 20 años. Entonces, de ahí la importancia de siempre hacer la autoexploración mamaria. Esta es una tabla, doctores, que muchos de los estudiantes de la práctica ya cuentan con los libros y seguramente van a compartir con ustedes. Tenemos una clasificación bastante práctica y bastante general para ustedes, que les va a permitir distinguir un nódulo o masa, ¿no? Es así que entre los 15 a 25 años fibroadenoma será frecuente, entre los 30 y 50 años pensaremos en mastopatía quística y el cáncer obviamente en mayores, inclusive de 30 a 90 años. En cuanto al número, generalmente el fibroadenoma es múltiple, no es una masa única, igual que el quiste, puede ser único o múltiple, a diferencia del cáncer de mama, que generalmente es un nódulo único, ¿no? La consistencia será blanda, muy bien definida en una mastopatía por fibroadenoma, y en el quiste bastante redonda, o con bordes bastante bien definidos de consistencia blanda, a diferencia, como les digo, y vuelvo a hacer hincapié, bordes poco definidos, consistencia dura o pétrea, adherida a planos profundos, poco móvil, no dolorosa, nos hará pensar en cáncer de mama, y esto asociado siempre con la edad. Es decir, estas características semiológicas de edad, características en cuanto a localización, consistencia, bordes, adherencia a planos profundos, nos permite diferenciar patología benigna de patología maligna. Otro motivo de consulta frecuente es la secreción a través del pezón. La secreción, hipersecreción fisiológica, es normal durante el embarazo, la lactancia, inclusive durante el sueño y el estrés, ¿no? Debemos mencionar en qué momento aparece la secreción, si es espontánea, se relaciona o no con el ciclo menstrual, y cuando existe la secreción tenemos que preguntar el color, la consistencia, si es grumosa, y la cantidad, tiene carácter lechoso, el color verdoso, sanguinolento o cero sanguinolento, también nos ayudará a diferenciar. Por ejemplo, el carácter sanguinolento o cero sanguinolento estarán presentes en patologías, por ejemplo, no necesariamente benignas, sino pueden corresponder a patología maligna. Además, debemos preguntar si la secreción es uni o bilateral. Las características unilaterales siempre nos harán pensar, por ejemplo, a patología maligna, nos acercarán a eso, o patología benigna, pero ya con tendencia a poder convertirse en patología maligna. La secreción bilateral generalmente nos dará la idea de que pueda ser secundaria a fármacos, a un trastorno hormonal, por ejemplo, por eso es bilateral, ¿ya? ¿A qué llamamos galactorrea? La galactorrea es la secreción inadecuada de líquido que contiene leche y siempre va a ser anómala si ocurre 6 meses o más después del parto o el cese de la lactancia. ¿Cuáles podrán ser estas causas? Los traumatismos, estímulos mamarios externos, ya puedan ser hormonales o farmacológicos, necrosis, adenomas hipofisiarios, es decir, aquí hablamos ya de trastornos neuroendocrinos, el hipotiroidismo y, como les decía, estímulos mamarios externos farmacológicos, por ejemplo, anticonceptivos orales. De ahí que el estímulo con anticonceptivos orales son bastante
tomados en cuenta por el ginecólogo previo a un examen de mama muy somero, ya que el estímulo anticonceptivo también se constituye en un factor de riesgo para cáncer de mama. Acuérdense que cuanto mayor sea el estímulo estrogénico, la posibilidad de desarrollar cáncer de mama es mayor. Es por eso que uno de los factores de riesgo en la mujer es la menarquia temprana, es decir, el inicio de la menstruación en menores de 10 años. La menopausia tardía, es decir, tener la última menstruación arriba de los 40 años o 50 años, perdón. Entonces, este estímulo estrogénico en edades de mayor proporción, en mayor tiempo, se constituye en un factor de riesgo para cáncer de mama. Lo mismo que la nulipariedad o ser primigesta añosa, es decir, tener el primer hijo a partir de los 35 años. La no lactancia, factor de riesgo. Dentro de fármacos, muchos fármacos, inclusive utilizados a diario, como la metoclopramida, la domperidona, utilizados como procinéticos en dispepsia, también se han mencionado que pueden ser factores de riesgo para cáncer de mama, sobre todo en aquella mujer que reúne otros datos, como la edad, el tener familiares primarios con cáncer de mama, etcétera. En cuanto a la secreción, como les había dicho, dentro de la patología endocrinológica tenemos, por ejemplo, el prolactinoma hipofisiario, que nos darán síndromes de galactorrea, amenorrea, por ejemplo, ¿no? La secreción, tomen en cuenta esto, por favor, y es pregunta de examen. Una secreción sanguinolenta, unilateral, espontánea, por uno o dos conductos nos va a sugerir un papiloma intraductal, por ejemplo, un carcinoma ductal in situ o una enfermedad de Paget, sobre todo en mujeres mayores, donde existe además alteraciones a nivel cutáneo con descamación permanente, dolorosa o no, que no debe ser confundida con dermatitis. Las secreciones transparentes, cerosas, verdosas o negruzcas, no sanguinolentas, de carácter multiductal, es decir, en varios conductos, generalmente suelen ser benignas. Como ustedes ven, la presencia unilateral en uno o dos conductos siempre nos hará pensar en patologías que no necesariamente son benignas, como en un papiloma intraductal, un carcinoma ductal in situ. Entonces, los datos importantes en la historia clínica que nos harán pensar en patología mamaria no benigna serán la edad, edades menores, patología benigna, edades mayores de 30 años, patología generalmente maligna. La menarquia y la menopausia, factor de riesgo, menarquia temprana, menopausia tardía. El número de embarazos, la nulipariedad y la primigesta añosa, corresponden a factor de riesgo para cáncer de mama. Medicación, estimulación estrogénica a través de anticonceptivos orales, también factor de riesgo para cáncer de mama. Y sobre todo también los antecedentes neoplásicos, tanto personales como familiares de primer tipo. Ahora bien, 50% inclusive de mujeres que no tengan este factor de riesgo, sin embargo, de antecedentes neoplásicos, tanto personales ni familiares, puede tener cáncer de mama, pero aún así, el sumar estos antecedentes nos ayuda al diagnóstico. Y los antecedentes no solamente neoplásicos de mama, sino también de útero, de endometrio y de ovario, constituyen factor de riesgo para un cáncer de mama. En el varón, algo muy importante, sobre todo cuando ustedes lleven patología prostática, en un paciente adulto, varón, con un factor de riesgo para cáncer de próstata es precisamente tener un familiar femenino con cáncer de mama. Entonces, a veces solamente preguntamos a las mujeres sin tomar en cuenta que estos antecedentes gineco-obstétricos son importantes para los familiares, sobre todo en el caso del varón. El preguntar a un varón que tenga patología o familiar de primer grado con cáncer de mama lo predispone no a patología mamaria, sino a patología prostática, por ejemplo. ¿Cómo es la técnica exploratoria? Ustedes tengan en mente esto. Los senos deben ser simétricos, sin masa y pezones sin secreción.
Por lo tanto, ¿qué vamos a ir a buscar en la exploración? La simetría. Vamos a palpar masas y vamos a explorar el pezón para ver que no haya secreción. Teniendo en cuenta ustedes este dicho, si encuentran alteraciones en esto, obviamente pensarán y descartarán patología maligna. En cuanto a la inspección, se dice que la inspección debe realizarse en un ambiente totalmente iluminado, donde la mujer tendrá que tomarse en cuenta primero la edad y ver la simetría en la glándula mamaria. Como ustedes ven, la mujer está sentada con los brazos relajados. El explorador tendrá que ser el explorador acompañado en algunos casos por una tercera persona. Ustedes ven las características de la areola, el pezón, la simetría en las mamas. Tendrán que ver las lesiones primarias o secundarias que puedan haber en la piel de la mama, con una exploración que incluso puede llevar a tener hasta unos 3 minutos, se dice. Ustedes ven aquí el latido de la punta en la mama izquierda, a diferencia de la mama derecha. Ven los tubérculos de Montgomery. La exploración va a ser en varias posiciones, elevando los brazos, porque ahí tensamos a los ligamentos suspensorios y podemos llegar a ver depresiones en la glándula mamaria, lo mismo que en la región axilar. También se hará compresión en las caderas para contraer los pectorales y hacer ahí visibles muchos nódulos o masas que en las otras posiciones no habríamos visto. Lo mismo que la inclinación hacia adelante para ver la simetría mamaria. Ustedes ven en la posición lateral, en la posición anterior, donde ustedes ven una simetría en la paciente. Existe una simetría en la glándula mamaria izquierda con aumento de volumen e inclusive debido a la posición del corazón más al lado izquierdo podrán ver un latido. Entonces la inspección, vuelvo a decir, se va en varias posiciones, con las manos en el regazo, en las rodillas, tiene que estar el tórax totalmente descubierto. Verán la coloración de la piel, tendrán que pedir a la paciente que eleve los brazos, poner las manos a la cintura para contraer los músculos pectorales. Todas estas posiciones se deben realizar. En cuanto a la palpación, cabe mencionar, doctores, y vuelvo a repetir esto, que siempre en algunos casos, al ser la primera visita, sobre todo en pacientes adolescentes, es necesario tener inclusive siempre por aspectos legales, sobre todo porque no contamos con los antecedentes psicológicos del paciente, tener una tercera persona con ustedes durante la exploración, tanto de mama y también a nivel genital. Puede ser familiar del paciente o puede ser la enfermera. Entonces, en muchos de los casos no es aconsejable realizar este examen solos. Siempre asegúrense de tener una enfermera o una tercera persona con ustedes para realizar la exploración mamaria, sobre todo cuando tenemos antecedentes psiquiátricos o psicológicos alterados en el paciente. En cuanto a la palpación, debemos respetar el pudor de la paciente. La palpación, a diferencia de la inspección, se va a realizar con la paciente en decúbito dorsal, en un ambiente cálido, también bien iluminado. La mama explorada deberá estar descubierta, en tanto debe estar cubierta la mama contralateral para respetar el pudor del paciente. Las manos del paciente deben tener una temperatura adecuada. Esto lo van a ver con mayor precisión en la parte de habilidades y cuando realicen ustedes en su parte práctica. La palpación se realiza con el pulpejo de los dedos, que es la parte más sensible, realizando movimientos rotatorios, circunferenciales, siempre yendo desde una palpación poco profunda hasta ir palpando hasta la profundidad, o sea, una palpación superficial, semiprofunda y profunda, dependiendo lo que queremos encontrar. Y se debe realizar a todo lo largo de la región mamaria, es decir, desde el segundo espacio intercostal hasta el sexto espacio intercostal, desde la línea media axilar hasta la línea media external. En cuanto a la dirección, se puede hacer en forma concéntrica, en forma radial, y la técnica de barrido, que se ha visto o se ha considerado esta técnica de barrido la que tiene mayor precisión para detectar patología o no en cuanto a nódulos o masas. Pregunta de examen. La técnica de barrido es aquella, nos dice el libro de Barbara Bates, por ejemplo, según los estudios, es con la que mejor se ha llegado a palpar
cualquier nódulo o masa. Por lo tanto, esta técnica nos ayuda bastante. Cuando notamos a todo lo largo de la masa la presencia de nódulos o masas, podemos seguir haciendo cuestionario, o sea, no es necesariamente que vamos a acabar en la anamnesis todas las preguntas. A medida que uno va realizando el examen físico, también puede ir completando con preguntas que de repente se habían obviado durante la anamnesis. Ahí, por ejemplo, ustedes notan algo bien importante en la mujer. Primero, por la edad, podemos decir que es una paciente joven, de repente de unos 20 años. Notan ustedes, existe hirsutismo. Entonces, la patología mamaria no necesariamente se limita a preguntas de mama, sino ya en el examen físico podemos encontrar otros datos que incluso nos puedan dar pautas para sospechar en una patología neuroendocrina, por ejemplo. Cuando se encuentra un nódulo o masa, preguntaremos a la mujer la presencia de sensibilidad. Ahí el médico está encontrando no dolor, pero ha palpado una masa y se limita al cuadrante superior externo. Y como ustedes hemos visto, todo nódulo o masa en este cuadrante superior externo en un 50% podría corresponder a patología maligna. Entonces vamos viendo y la mujer va delimitando si es móvil o no, y más o menos dará a entender el tamaño de la glándula mamaria o del nódulo o masa que ha palpado. Lo mismo será importante palpar la región areolar, la región del pezón, para ver masas retroareolares, nódulos retroareolares, y ahí estimulando los conductos galactóforos para ver si hay secreción a través del pezón de forma provocada, ya que en forma espontánea no existe, ¿no? Con ambos dedos, siempre haciendo presión desde la parte más superficial, yéndonos a la parte más profunda para ver la presencia o no de secreciones y, si existieran, las características de la misma. Lo mismo se realizará en la otra glándula mamaria, ¿ya? La exploración ganglionar es importante, siempre desde la inspección, siempre tomando en cuenta el pliegue anterior de la axila, el pliegue posterior de la axila, y tomando siempre la relajación del músculo. Ahí, por ejemplo, los ganglios axilares centrales, que hemos dicho los que mayormente se llegan a palpar cuando existe patología inflamatoria o maligna. También se realizará la palpación de los ganglios axilares laterales a todo lo largo del pliegue anterior de la axila, siempre con movimientos circulares con el pulpejo de los dedos, teniendo en cuenta y teniendo siempre cuidado de no causar dolor o daño. Las cadenas ganglionares o los ganglios pueden ser tan pequeños que en muchos de los casos pueden no llegar a palparse, es decir, el no encontrar en la palpación no descarta que no existan cadenas ganglionares comprometidas. La técnica de gancho será utilizada para la palpación de las cadenas pectorales anteriores a todo lo largo del borde del pectoral, la cadena lateral a todo lo largo del borde interno del brazo, ¿no? Y la cadena escapular inferior o cadena mamaria posterior. Ahí, por ejemplo, la técnica de gancho también, a todo lo largo del borde del pliegue axilar posterior. La cadena infraclavicular, que es poco palpable, y la cadena supraclavicular, que nos da ganglios satélites. A este nivel, no solamente de patología mamaria, sino también incluso mediastínica y gástrica. Lo mismo pasa al otro en la cadena ganglionar contralateral, ¿no? Siempre se debe realizar la exploración en ambos lados y comparar siempre simetrías. La simetría para la parte semiológica es bastante importante y nos da pautas de encontrar patologías en esta exploración semiológica. Algo bien importante, doctores, es saber las banderas rojas de cualquier patología. Una de ellas es la glándula mamaria. El sexo femenino, bandera roja, cuando viene una mujer por patología mamaria. La edad, mayores, habíamos dicho que incluso la edad va disminuyendo cada vez más. Diríamos una persona con un nódulo o masa arriba de los 30 años ya es una bandera roja. Las mutaciones que puedan encontrarse, el BCRCA1, por ejemplo, que tenga 2 o más parientes de primer grado con diagnóstico de cáncer de mama a una edad temprana, antecedentes personales de cáncer de mama, la densidad aumentada en el tejido mamario, la hiperplasia atípica que se ha tomado en una biopsia,
el familiar de primer grado con cáncer de mama, el haber sido sometido a radioterapia torácica a dosis elevadas, el embarazo tardío, o sea, primigestaneosa, la menarquia temprana, menopausia tardía, la nulipariedad, la falta de lactancia, el consumo de anticonceptivos orales, el uso prolongado o reciente de reemplazo hormonal, la obesidad posmenopáusica, también son factores de riesgo para cáncer de mama. Por lo tanto, son consideradas banderas rojas. Pregunta de examen, doctores. Otros factores de riesgo menores serían los antecedentes personales de cáncer de endometrio, de ovario o inclusive de colon. Obviamente el consumo de alcohol, la talla alta también se ha descrito como factor de riesgo, el nivel socioeconómico alto, de repente porque tienen mayor posibilidad de realizarse exámenes complementarios y asistencia a nivel hospitalario, ¿no? La ascendencia judía también se ha tomado en cuenta como factor de riesgo. No se olviden, por lo tanto, doctores, de estas banderas rojas. Todo endurecimiento, depresión, erosión en la piel con piel de naranja, enrojecimiento o dolor, secreciones o fluido desconocido, la presencia de piel de naranja, la presencia de protuberancias, la presencia de circulación colateral en una mujer no gestante, el hundimiento o retracción del pezón, la asimetría, un bulto interno, son considerados banderas rojas. Este es un gráfico muy bonito que lo encontré, que nos hace referencia a todo lo que tenemos que encontrar para descartar siempre o que nos pueda hacer pensar en patología maligna. ¿Cuándo hacemos el examen en el sexo masculino? Se dice que el cáncer de mama en el sexo masculino corresponde al 1% de los casos. La frecuencia máxima es en personas adultas mayores de 71 años. Se relaciona con factores de riesgo mutacionales, la obesidad y antecedentes familiares de cáncer de mama femenino o masculino, los trastornos testiculares y la exposición laboral a temperaturas altas, la emisión de gases de combustión se corresponden en factores de riesgo. La exploración en el sexo masculino se realiza muy poco frecuentemente, pero no debe ser excluida. Acuérdense que la glándula mamaria está poco desarrollada en el sexo masculino, por lo tanto, se limita a la región areolar. Cuando encontramos un motivo de consulta frecuente es la secreción en el paciente masculino. Entonces, eso nos debe llamar la atención para descartar ya sea trastornos neuroendocrinos o patología benigna. Cuando realizamos la palpación, la exploración mamaria, siempre, acuérdense, 5 a 7 días después del inicio del periodo menstrual, cuando el estímulo estrogénico es menor y no haya mucho dolor para poder nosotros hacer la palpación inclusive profunda. Los métodos diagnósticos van siempre, la mamografía es una de ellas, en regla general, en no menores de 30 años, o sea, es aconsejable mayores de 30 años. A partir de los 40 años puede practicarse cada 2 años, nos dicen las guías. Puede descubrirse los carcinomas no palpables, de ahí la importancia de este método diagnóstico. 70% del cáncer no palpable clínicamente en nuestra exploración puede ser descubierto a través de este método diagnóstico. Descubren 10 veces más cáncer que cualquier otro método diagnóstico, la mamografía, y puede guiar la localización de una lesión clínicamente oculta. Entonces, no se olviden, doctores, siempre, aparte de la exploración física, las campañas que se realizan actualmente han mejorado en cuanto al diagnóstico temprano de esta patología que nadie quiere tener. Existen clasificaciones de factores de riesgo llamados BIRAT, donde el BIRAT, por ejemplo, 3, 4, 5, siempre nos hará pensar en una biopsia para descartar patología maligna. La ecografía mamaria generalmente es realizada en personas jóvenes, menores de 25 años, en personas embarazadas o que estén dando de lactar. El estudio es un estudio complementario recomendado en mamas densas, mamas voluminosas, ya con tejido graso abundante. Entonces ayudan bien, sobre todo en mujeres que tengan implantes. Este estudio es ideal en ese caso. El seguimiento nos sirve para el seguimiento de lesiones benignas, es complementaria a una mamografía también en algunos casos y
Es el estudio que se realiza también después de una cirugía o después de una radioterapia para ir escaneando recidivas. La búsqueda de un tumor primario también o de una enfermedad metastásica nos ayudará a este método diagnóstico. Y el apoyo siempre en apoyo para el intervencionismo, es decir, por ejemplo, se realizan biopsias guiadas por ecografía. La punción con aguja fina, cuando tenemos sospecha de algún nódulo o bulto o masa de carácter maligno, ¿no? Es importante porque tiene bajo costo, es un procedimiento mínimamente invasivo, evita cirugías en lesiones benignas, evalúa lesiones múltiples, ¿no? Entre las lesiones mamarias, nos permite tomar muestras para realizar además biomarcadores. Eso es todo, doctores. Voy a concluir siempre y quería mostrarles algo muy importante, que es la técnica de la autoexploración mamaria, ¿ya? La autoexploración mamaria en la mujer se debe enseñar en su primera visita. La mujer generalmente se recomienda, como les he dicho, después de iniciado el periodo menstrual, 5 a 7 días. Después de tomar una ducha es adecuada siempre verse en un espejo para ver la simetría de la glándula mamaria. Se debe pedir a la mujer que eleve las manos, vea la simetría de las mamas, realice una palpación mientras está recostada con movimientos circulares a todo lo largo de la masa. Si ella considera o nota un bulto o masa, no debe dudar en ir a hacer una visita médica, ya sea un médico general, a un ginecólogo, un médico internista. Siempre se debe recomendar eso. La presencia de secreciones. También se debe recomendar a la mujer, si es que nota una secreción, salida de secreción, se debe recomendar a la mujer que debe asistir a un control. Por lo tanto, ustedes, al ser médicos de atención primaria, cuando egresen, en la primera visita a cualquier mujer, esta no debe salir de su consulta sin haber aprendido la autoexploración mamaria, darle pauta de aquellas lesiones que pueden ser consideradas malignas. Ya les he dicho, la dureza, el tamaño, la consistencia, los bordes poco definidos, siempre nos harán pensar en patología mamaria maligna. Siempre deben descartar eso en todo nódulo o masa. Con esto, doctores, voy a concluir la clase y voy a permitirles llegar a su clase práctica. Voy a concluir con eso. Muchas gracias. Espero que les haya servido la clase. Muy buenos días. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.